Muy bien, ya que todos estamos ya sentaditos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 5, versículos del 3 al 12. Y lo vamos a leer de forma alternada. Yo comienzo y luego ustedes el versículo 4 y luego yo el 5 y todos nos unimos en el versículo 12, ¿sí? Como si fuera el comienzo del culto. Así lo vamos a leer y vamos a poner atención con conciencia. Vamos a estar tomando nota en nuestra mente de qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta palabra. Esta parte se le conoce como las bienaventuranzas, ¿sí? Es parte de un discurso que da el Señor Jesús que se le conoce como el Sermón del Monte. Pero bueno, vamos a leerlo. Mateo 5, versículos del 3 al 12, dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Me equivoqué. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vámonos al 6. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Me brinqué uno, ¿verdad? ¿O iba bien? Sí. Entonces a lo mejor, percibí de forma equivocada. Pero bueno, pues ahí salió. Ok. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Y que sea el Señor el que nos hable, sea el Señor el que nos enseñe, sea su Santo Espíritu el que nos guíe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, entre como semilla en nuestros corazones y dé fruto, Señor, a 30, 60 y a 100 por uno. Padre, te pedimos que esta palabra, Señor, sea dirigida solamente por ti, por tu Santo Espíritu. Que no sea yo, Señor, el que hable, sino que seas tú, Señor, en este momento, Señor, y que solamente a ti tú seas glorificado, solamente tú seas exaltado, solamente tú seas bendecido, Señor. Gracias te damos, Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, este mensaje va a ser el primero de dos que se va a tratar sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Y hoy en día vamos a ver primeramente 4, son 8 en total. Vamos a ver 4 bienaventuranzas. Pero antes de entrar en materia, viene una pregunta importante. ¿Cómo definimos en este momento el ser dichoso o ser privilegiado? Mucha gente lo define en términos materiales, ¿verdad? Dinero, propiedades, casas. Otros lo definen en términos de poder, ¿sí? Alguien que tiene un gran puesto, que tiene un gran prestigio, que tiene muchos contactos en muchas instituciones. Otros lo definen en términos de fama.
alguien que es conocido por todos, que está en las redes, en sus publicaciones les ponen 200 likes por publicación y qué bárbaro, qué impacto, ¿verdad? Causa esa persona, lo ven en términos de fama. Otros, el privilegio lo ven en términos de bienestar social, ¿sí? Que tenga pensiones, que tenga prestaciones, que tenga derechos, ¿verdad? Etcétera. Otros, más sencillos, ¿verdad? Lo ven en términos de salud, ¿verdad? Ya ven que hay mucha gente, no, pues con que tengamos salud, ¿verdad? Y así dicen muchas personas, ¿no? Pues bueno, pues sí, así lo define mucha gente. Pero la pregunta es, ¿qué concepto nos dice la palabra de Dios sobre lo que es ser dichoso y lo que es ser privilegiado? ¿Qué concepto tenía Jesús de lo que es alguien privilegiado? No sé si nos hemos preguntado alguna vez eso, porque es algo muy importante. Vivimos para alcanzar la dicha, al menos eso muchos tienen en la cabeza. Vivimos para alcanzar la felicidad. ¿Y cuál es tu meta en la vida? No, pues es que quiero ser feliz, ¿verdad? ¿Cómo? No, pues teniendo un gran trabajo. Y empieza lo que ahorita les acabo de comentar, ¿verdad? Unos definiéndolo en forma de fama, de poder, de bienes materiales, etcétera, ¿sí? Entonces es de suma importancia ver qué dice la palabra de Dios sobre lo que es ser dichoso y privilegiado. Porque lo que nos debe importar es lo que dice la palabra de Dios, no lo que nos dice el mundo. Muy bien. Ahora, ¿qué significa? Cuando leímos ahí bienaventurado, ¿qué significa? ¿Qué significa esta palabra? La palabra bienaventurado viene de una palabra griega que es Macarios, de donde viene el nombre Macario, ¿verdad? Aquel que se llame Macario, ¿verdad? Pues ya se llama feliz, ¿sí? Porque eso significa esa palabra griega, feliz, dichoso, ¿sí? Eso es lo que está traducido como bienaventurado en la Biblia que leemos. Y estamos en una época, como les decía hace un momentito, donde todos anhelan y buscan la felicidad. Incluso el acta de la Declaración de Independencia de Estados Unidos viene que todos los hombres han nacido iguales y son creados libres para que busquen la felicidad, ¿verdad? Algo así dice. Y entonces es de suma importancia, ¿qué es la felicidad? Porque creo que la buscamos. Todo el mundo, de alguna manera, desea buscar la felicidad y evitar el dolor. Esa es como que la lógica más simple, ¿sí? O sea, trato de ir hacia aquello que me hace feliz, rehuyo aquello que provoca dolor, según mi percepción. Entonces, la palabra Macarios, que les comentaba hace un momento, también tiene un sentido de tener buena suerte, de tener buena aventura, de que nos vaya bien en las cosas. Y nos lleva a reflexionar sobre si estamos en la misma sintonía con la palabra de Dios sobre lo que es ser bendecido. Y entonces el Señor aquí nos está poniendo ciertas características de lo que es estar en una situación de Macarios, de bienaventuranza, de buena suerte, de felicidad, de dicha. Entonces vamos a ver cuáles son y qué quieren decir esas características que Jesús empezó a comentar en este pasaje. ¿Quiénes son bienaventurados? El primero que nos menciona ahí en el pasaje que leímos de Mateo 5 son los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esos son bienaventurados, esos son dichosos, esos son privilegiados. ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es aquel que reconoce su pobreza espiritual. Es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Es aquel que reconoce que necesita un Salvador y es aquel que reconoce que él no es capaz de hacer nada si está separado de Dios.
Ese es un pobre en espíritu. El pobre en espíritu tiene un corazón humilde. Y así humilde van a la presencia de Dios. ¿Y qué van a suplicar? El pobre en espíritu suplica misericordia. El pobre en espíritu suplica el perdón de Dios. El pobre en espíritu suplica la guía de Dios. El pobre en espíritu suplica la restauración de su vida. Y ese es un pobre en espíritu. Y vamos a ver un ejemplo que está en la Escritura de un contraste, el que alguien que tiene una pobreza de espíritu y otro que no tiene pobreza de espíritu. Y ese está en Lucas, si me hacen el favor de ir. Lucas, capítulo 18. Versículos del 9 al 14, si me acompañan con su vista. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Muy bien. Dice así, vamos a seguirlo con la vista. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí lo tenemos, yo creo que bien claro. El publicano era alguien pobre en espíritu. El fariseo era alguien que no era pobre en espíritu. Era soberbio. Era orgulloso. Entonces, aquí vemos la diferencia de alguien que en esta parte es considerado afortunado, es considerado dichoso, es considerado feliz. Y de hecho vemos la forma en cómo el fariseo se expresa, ¿verdad? Doy gracias que no soy como los otros. Doy gracias que no soy como esa gente fea. Y yo, Dios, mira, yo ayuno 2 veces a la semana, ¿cómo ves? ¿Verdad? Yo doy diezmo de todo lo que gano, ¿cómo ves? ¿Verdad? No, hombre, qué afortunado eres, Dios, de tenerme a mí como hijo tuyo, ¿verdad? Pues obviamente no es alguien que es pobre en espíritu. Es alguien que está haciendo lo contrario. Y a veces luego hay personas así que se creen tocadas por Dios, elegidas por Dios, exhibiendo mucha soberbia, mucho orgullo, y te han metido la idea, es que soy escogido por Dios. Y hay algunos que defienden mucho la idea de que si estás bien económicamente es que estás bien delante de Dios. ¿Sí? Y si no estás bien económicamente es que pues has de traer un pecado por ahí que no has confesado, ¿verdad? Porque toda la maldición está cayendo sobre ti, ¿verdad? Ahí te recomiendo que te arrepientas. ¿Sí? Y así lo manejan. ¿Sí? Entonces es parte de ser como este fariseo. ¿Sí? Entonces, alguien bienaventurado se entristece de ofender a Dios. Alguien pobre en espíritu se entristece de ofender a Dios. Alguien pobre en espíritu anhela reflejar el carácter de Jesús. Alguien pobre en espíritu desea estar sometido al señorío de Cristo. ¿Cuál es la recompensa del pobre en espíritu? Dice Mateo 5:3b. Es
De ellos es el reino de los cielos. Si usted es pobre en espíritu, si tiene la capacidad de ser humilde, si tiene la capacidad de someterse al señorío de Cristo, si tiene la capacidad de hacer la voluntad de Dios, si tiene la capacidad de decir y declarar que es completamente incapaz de salvarse a sí mismo y que necesita de la gracia salvadora de Cristo, entonces considérese bienaventurado. ¿Usted es pobre en espíritu? No le voy a pedir, levante la mano. Cada quien se analiza conforme esta palabra de la Escritura. Piense que si tiene esta característica de ser pobre en espíritu. Y si es pobre en espíritu, dice el Señor, de usted es el reino de los cielos. Y desde hoy, porque el reino de los cielos en tu vida, en mi vida, empieza desde que nos sometemos al señorío de Cristo, desde que obedecemos su palabra. Y desde ahí empieza esa hermosa herencia que es el reino de los cielos. ¿Cuál es los segundos bienaventurados? ¿Bienaventurados los qué? Mateo 5:4. Vamos a ver Mateo 5:4. Los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A mí, les confieso, hace una buena cantidad de años me causaba cierta confusión. Los que lloran son bienaventurados porque recibirán consolación. Entonces te puede llevar a pensar, pues bueno, me corrieron del trabajo y lloré, ¿verdad? ¿Soy bienaventurado? O me peleé con alguien, lloré del coraje, me peleé con mi jefe y lloré del coraje, ¿soy bienaventurado? O lloré porque perdió mi equipo, ¿verdad? Sí. Soy bienaventurado, ¿verdad? Sí. El Señor lo declara, ¿verdad? Porque lloré. Bueno, pues no, ¿verdad? No es exactamente eso lo que queremos decir. Si bien es cierto que el Señor nos consuela en nuestras tristezas, este tipo de los que lloran no se está refiriendo, sino que esta bienaventuranza va asociado al primer punto de los pobres en espíritu, ¿sí? Y estos que lloran, que son bienaventurados y que serán consolados, son las personas que se arrepienten y lloran profundamente por haber ofendido a Dios. Esos son los que se está refiriendo. Lloran por la forma en que han ofendido al Señor, pues lloran por la forma en que han rechazado y se han burlado y han pisoteado el amor que Dios les ha dado, por eso lloran. Y el que llora de esta manera es alguien que va a ser consolado indudablemente por el Señor. Yo también ahorita les comentaba, hace muchos años yo creía que Dios, los que lloran era como que tenías alguna pérdida o no se te había logrado hacer algo y llorabas, y entonces Dios veía que llorabas y Dios te iba a dar aquello que es la causa por la cual llorabas, ¿verdad? Yo lo pensaba así hace un montón de años, ¿verdad? Entonces como que llorar por un dolor, ¿verdad? Sí. Ay, pues Dios lo va a ver, ¿verdad? Y pues te va a curar, ¿verdad? O llorar porque perdiste dinero, ¿verdad? Pues Dios te va a ayudar. Pero no es así el sentido de lo que está hablando esta palabra aquí. Es los que lloran porque se arrepienten, porque se duelen de sus pecados. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Aquí podemos ver un ejemplo de eso. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Ya todos lo tienen por ahí? Listo.
Dice así, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, ¿qué nos está hablando? Que hay una tristeza que es según Dios, ¿sí? Que Dios la está provocando. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento. Es decir, entonces de esa tristeza no hay que renegar, porque esa tristeza es una tristeza de Dios y te lleva al arrepentimiento. ¿Y qué produce el arrepentimiento? Salvación. ¿Sí? Esa es la una tristeza que es según Dios. Pero hay otra tristeza que es del mundo y que produce muerte. Por ejemplo, ¿algún ejemplo de esta tristeza que es del mundo y produce muerte? Cuando Judas lloró. Dice la Escritura que Judas lloró amargamente, pero fue y se colgó para muerte. Una tristeza que no era de Dios. ¿Sí? O las lágrimas de las personas hipócritas. Las lágrimas de personas malas que tratan de fingir, como es bien el dicho ese de las lágrimas de cocodrilo. ¿Sí? O las lágrimas de los pecadores, que en medio de sus tragedias, ya cuando les va mal, así, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Sí? O las lágrimas de los delincuentes, que ya los tienen ahí, ¿verdad? Y le están tomando las fotos, yo no hice nada. ¿Sí? Bueno, esa es una tristeza que produce muerte, no es una tristeza según Dios. Esas personas lloran porque se ven frustradas para salvar su propio pellejo, ¿verdad? En el caso de alguien detenido ahí, ¿verdad? Que lo pescaron robando, no sé, alguien que golpeó a alguien, ¿no? Y ya lo tienen ahí y está llorando. Pues bueno, quiere salvarse, ¿verdad? Quiere salvar su pellejo. No está porque Dios le está poniendo tristeza para arrepentimiento. ¿Sí? Pero el que tiene tristeza que Dios pone y que llora, es bienaventurado y recibirá consolación. Ese es otro punto. El pobre en espíritu y el que llora con arrepentimiento y dolor que Dios pone por haber pecado contra él. ¿Alguna vez ha llorado por causa del pecado contra Dios y arrepintiéndose ha llorado? Pues considérese ahí bienaventurado. Lloramos por muchas cosas, pero se ha puesto a pensar que es difícil, ¿verdad? Y yo me incluyo en todo, es difícil que lloremos por Dios. O sea, es difícil que lloremos porque hemos lastimado al Señor. Porque lloramos, es que mi hijo le pasó esto, es que mi hija, es que mi esposo, es que mi esposa, es que me cobraron, es que me hicieron, es que me corrieron, es que me asaltaron, es que me... ¿sí? Y casi la totalidad de nuestros motivos de llanto están circunscritas en alguno de esos puntos que mencioné, o agréguele otros por ahí que... Pero pocos lloran porque han ofendido a Dios. Como que Dios es inofendible, Él no se ofende, ¿verdad? Él tiene la obligación de respondernos en el momento de necesidad y órale, pues ahí te encargo. Pero, ¿cuántas veces hemos llorado por Dios? Digo, es algo que dejo ahí para que lo reflexionemos y pensemos cuáles son los estándares de Dios para considerarnos dichosos, afortunados, bienaventurados. Es un estándar más elevado que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a alcanzar. La otra bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. Exactamente, sí. ¿Quién es un manso?
El manso es quien no reacciona impulsivamente ante las situaciones. Usted se puede contar como alguno de esos. A ver, el examen. ¿Quiénes nos podemos contar en esta categoría? No reacciona impulsivamente ante las situaciones. También un manso es aquel que espera con paciencia, fíjense, espera con paciencia la dirección de Dios para actuar de acuerdo a su voluntad. Había un dicho así de que se decía mucho así en los entornos familiares: no, tú aviéntate y luego después averiguas. Sí. Y ahí van. O sea, no aguarda con paciencia la dirección de Dios en ningún sentido. Hace su voluntad y espera que le vaya bien, ¿verdad? Pero luego le va mal y llorando va con Dios, ¿verdad? Dios. Sí, esa es la ironía del asunto. Entonces, bueno, un manso también es alguien que espera con paciencia la dirección de Dios para actuar de acuerdo a su voluntad. No la de él, la de Dios. ¿Sí? Esa espera puede tardarse. Y ahí está la virtud del manso, que todavía Dios no le dice algo y se espera. Todavía no actúa, todavía no procede. También un manso es una persona humilde que sabe que tiene la humildad necesaria para aceptar y reconocer que Dios es el que tiene el control y confía en Él y se aferra a Él, aun aunque las circunstancias no sean muy favorables. Ese también es un manso. Entonces, tenemos esta característica, somos mansos, no reaccionamos impulsivamente, esperamos con paciencia que Dios nos hable su voluntad, confiamos, siempre aceptamos de forma bien ecuánime y tranquila que Dios es el que tiene el control y no yo, cuando las cosas no salen, cuando las cosas no se dan, cuando no hablaron de ese trabajo, cuando no se resolvió tal problema. Tenemos esa característica de ser manso, y manso es una característica que el mismo Jesús se adjudica. Obviamente también tenía las demás, pero hay un versículo donde el Jesús mismo dice: yo soy manso, que es en Mateo 11:29, si me acompañan a verlo porque creo que es interesante. Mateo 11:29. ¿Qué dice en Mateo 11:29? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor diciendo: aprended de mí. ¿Sí? Aprende de mí. No aprendas del mal ejemplo en tu casa. No aprendas del mal ejemplo en el trabajo. No aprendas del mal ejemplo en las amistades. No aprendas del mal ejemplo de los que pierden los estribos en el tráfico. No aprendas del mal ejemplo de los políticos. Y agréguele lo que usted quiera. Sino que aprendan de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy manso y humilde de corazón. Y si aprendes de mí, entonces serás bienaventurado, porque serás pobre en espíritu, llorarás por tus pecados y pedirás perdón, y serás manso. Esperarás con paciencia mi voluntad y no reaccionarás de forma impulsiva. ¿Qué recompensa tienen los que son mansos?
Dice la Escritura, Mateo 5:5, no lo busquen, lo menciono. Recibirán la tierra por heredad. Esa va a ser la recompensa de los mansos. ¿Qué significa recibirán la tierra por heredad? Varias cosas. Significa, Dios cumplirá los deseos de su corazón. Pero fíjense aquí lo importante. Obviamente, alguien que es bienaventurado porque es manso, pobre en espíritu, porque llora por su pecado, etcétera, no va a pedir cosas que no sean la voluntad de Dios. No va a pedir banalidades. No va a pedir aspectos donde puede regocijarse de sí mismo para mostrar su poder frente a los demás. Ya por definición, alguien bienaventurado, según estos criterios, no va a pedir cosas al Señor que no son su voluntad ni están dentro de lo que Él desea de acuerdo al propósito para esa persona. Va a pedir, lo que Él pida va a ir conforme al mismo carácter de Cristo. Y esos deseos son los que están en la primera fila de peticiones de Dios. Son los que Él va a escuchar. Así que un carro nuevo atrás, ¿verdad? Sí, o sea, una casa en las lomas atrás, ¿verdad? Sí. Y recursos para la misión de la puerta estrecha. Sí, aquí adelante. Bueno, me entendieron la idea, ¿verdad? Entonces, el que es manso, los deseos de su corazón van a ser cumplidos, porque no piden cosas vanas. Cuando le encomiendan a Dios, el manso, cuando le encomienda a Dios su camino, el Señor prospera el camino del manso. Cuando el manso le pide justicia, el Señor exhibe su justicia como la luz del día, dice la palabra. Y obviamente también cuando los mansos anhelan la presencia de Dios, Dios los va a tener en un lugar muy especial en las cosas futuras también. Cuando el Señor Jesucristo venga en gloria y establezca visiblemente su poder, los mansos ahí van a estar en primer lugar. ¿Sí? La siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjense que este pasaje, algunos teólogos así que son así como muy marxistas, lo interpretan así como que Jesús era marxista y era bien justiciero y odiaba a los ricos y odiaba a los políticos y le dan su interpretación así muy política, muy de acuerdo a esta época. Porque pareciera que Jesús está hablando más como un revolucionario, ¿verdad? Que como como el Hijo de Dios, el Mesías. Pero la verdad, cuando se examina y se estudia la palabra, vamos a ver que esto no es así. El que tiene hambre y sed de justicia no está anhelando una venganza personal por algún agravio. No está anhelando, Señor, dale su merecido a Juan Pérez porque me habló mal, me vio feo, no me saludó, me inventó una mentira por ahí. Dale su merecido, porque tengo hambre y sed de justicia. No está hablando de ese aspecto. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Perdonarse, perdonar. ¿Tienes hambre y sed de justicia de Dios? Perdona a tu prójimo. Perdona a tu esposo. Perdona a tu esposa. Perdona a tu hijo. Así como Dios te perdonó, perdona tú también.
Así como Dios te aguanta, aguanta también al hermano que no te cae muy bien. Aguanta muy bien a X, Y, Z que no te cae muy bien. Esa es la justicia de Dios. Ese es el evangelio proclamado. Santidad, obediencia al Señor. Quien está en fornicación, que vive una vida de forrachera, quien está en unión libre, en idolatría, en amor al dinero, en egoísmo, en hechicería, en orgullo, no obra la justicia de Dios. Justicia de Dios significa la rectitud moral y espiritual delante de la presencia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia que el Señor nos está diciendo aquí, que si la anhelas, eres entonces dichoso, bienaventurado y feliz. Los que tienen hambre y sed de justicia saben que en medio de todo lo que pase también injusto, Dios obrará tarde o temprano, y que no necesitan tomar la justicia por su propia mano, porque saben que el Señor es el que se va a encargar. Nosotros no podemos vengarnos con nuestra propia mano e ir a dar unos guamazos a aquel que nos hizo algo. Dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso lo hace el Señor. Mientras anhelemos la justicia de Dios, anhelemos que todos se arrepientan, anhelemos que la gente confiese sus pecados, anhelemos que la gente se aparte de sus pecados, anhelemos que la gente vaya a la palabra de Dios, que vaya a la presencia de Dios, que sean salvos, que acepten al Señor Jesús, que empiecen una nueva vida lejos de los vicios, de la idolatría, etcétera. Eso es la justicia de Dios. Y los que anhelan la justicia de Dios van a ser saciados porque la van a ver. Van a ver que los pecadores se convierten. Van a ver que las personas se arrepienten. Van a ver que los enfermos son sanados. Lo van a ver con sus propios ojos. ¿Quién anhela? ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? Entonces vimos cuatro bienaventuranzas ahorita. Vamos a dejar las otras 4 para el siguiente domingo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo ha obrado Dios en su vida? Usted puede decir, he sido pobre en espíritu, he sido manso, anhelo el hambre y sed de justicia y no mi justicia. ¿Se asemeja a este modelo que le está presentando Jesús? El estándar que pone Jesús es adecuado desde el punto de vista de mi visión humana. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar de gloria en gloria. El Espíritu Santo es el que nos va a transformar. Si usted anhela la justicia de Dios para su vida, desea ser bienaventurado según los criterios de Dios, pídale al Espíritu Santo que le ayude, porque el ser humano solo no va a lograr hacer gran cosa. Para terminar, vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. Ese estándar que está poniendo Jesús, que a lo mejor uno dice en la carne,
es imposible. Eso va a ser obra del Espíritu Santo si su corazón está dispuesto para que el Señor lo transforme de gloria en gloria. Entonces disponga su corazón, sea pobre de espíritu, ¿verdad? Laméntese por el pecado que comete contra Dios, practique la mansedumbre y tenga un concepto adecuado de lo que es la justicia de Dios. Para ir ya cerrando con las últimas palabras, vayámonos con el hecho de que estas bienaventuranzas reflejan el concepto según Dios de lo que es alguien feliz. Un hombre o una mujer sin el Espíritu Santo, sin Cristo, no puede distinguir en estas bienaventuranzas más que algo que no entiende, que no comprende, que piensa que no se pueden hacer, que son principios inútiles, que son principios que no se pueden cumplir. Eso es lo que va a pensar alguien que no tiene a Cristo, alguien que no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Leyesitas que no se cumplen en la realidad. Pero nosotros no creemos así. Nosotros no tenemos ese espíritu. Nosotros debemos cultivar la mente de Cristo. Porque ¿qué nos dice Cristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Colabora con el Espíritu Santo para construir esa imagen de Cristo que debes tener en tu propia vida. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie un momentito. Y vamos a orar al Señor para pedirle de su dirección, para pedirle de su sabiduría, para pedirle entendimiento con lo que hemos escuchado, con lo que hemos leído, y que el Señor nos guíe para ser semejantes a ese nuevo Adán que es Cristo, porque Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro camino. Dijo Jesús, Jesús no dijo, les voy a decir el camino, Él dijo, yo soy el camino. Vamos a orar un momento, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, te damos gracias en este espacio, Señor. Bendice, Señor, nuestra vida, bendice, Señor, nuestra alma, bendice, Señor, nuestros pensamientos, Señor, y nuestros caminos. Padre Santo, hoy, Señor, que hemos aprendido esta palabra, queremos confesarte, Señor, que en muchas ocasiones tal vez hemos estado lejos del estándar que tu Santo Espíritu, Señor, nos ha puesto, Señor. Padre, muchas veces hemos reaccionado de forma impulsiva, muchas veces no hemos sido humildes, Señor, muchas veces no hemos sido pobres en espíritu, Señor, muchas veces no hemos estado, Señor, esperando tu voluntad con paciencia, Señor, y a eso, Señor, peor le hemos llamado, Señor, trabajo, a eso le hemos llamado pesar, a eso le hemos llamado sufrimiento, cuando tú le llamas bienaventuranza, Señor, cuando tú le llamas felicidad, Señor, cuando tú le llamas dicha, Señor. Padre, tenemos en nuestra mente los conceptos equivocados, Señor. Cambia, Señor, los conceptos en nuestra mente, Señor. Porque el mundo nos bombardea con el concepto que el mundo tiene de felicidad, pero no es esa la felicidad que tú nos marcas en la Escritura, Señor. Padre Santo, te rogamos, Señor, que nos guíe, Señor, que nos transforme, Señor, que vayamos de gloria en gloria, Señor. Padre, ahora que hemos aprendido lo que es ser bienaventurado, queremos ser bienaventurados según tu estándar, Señor, no los estándares del mundo. Queremos llorar, Señor,
por un llanto que tú nos pones en el Espíritu Santo para arrepentimiento y perdón, Señor. No llorar, Padre, por cosas vanas, Señor. Queremos, Señor, estar, Señor, al estándar que nos puso el Señor Jesucristo, pero no podemos, Señor, solos, porque hemos sido concebidos en maldad y en pecado, Señor, pero en Cristo sí podemos, Señor. En Cristo sí podemos ir de gloria en gloria, Señor. Padre, Señor, danos y dale, Señor, a la iglesia aquí, Señor, la fortaleza, la fuerza, Señor, para cambiar, Señor, ese esquema de lo que es ser bienaventurado y podamos aprender de ti, Señor, como dijo el pasaje, porque eres manso y humilde de corazón y tú eres digno de que aprendamos de ti, Señor. Y muchas veces, a veces inconscientemente, rechazamos, Señor, el modelo que nos propones. Gracias, Padre, te damos. Levante la mano quien quiera ser bienaventurado conforme al modelo de Cristo, conforme al modelo de la Escritura. Y consigo mismo, hermano, haga un compromiso, Señor. Quita de mi mente, Señor, el concepto equivocado de lo que es ser bienaventurado, Señor. Yo quiero fijarme en lo que vale la pena. Yo quiero fijarme en las cosas eternas. Yo quiero fijarme en tu palabra, Señor. Quiero ser pobre en espíritu, Señor. Quiero ser manso. Quiero ser humilde de corazón, Señor. Quiero lamentarme, Señor, por pecados contra ti, Señor. Padre, Señor, cambia, Señor, mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. Santo Espíritu, transfórmanos. Llévanos de gloria en gloria, Señor, hacia la imagen del nuevo Adán, que es Cristo, de quien es digno de que sí aprendamos, Señor. Gracias, Padre, gracias. Podemos bajar la mano. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Padre, estos hermanos, Señor, han hecho ese compromiso en lo interno de su corazón. Ayúdalos, Señor, asístelos, Señor, concientízalos, Padre Santo. Llévalos, Señor, a un nuevo estadio de espiritualidad, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por estas palabras. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te glorificamos. Y Padre, Señor, seguimos, Señor, en sintonía, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.